Cordial saludo. En nombre de MediTraining le damos la bienvenida a nuestro taller de intervalos de alta intensidad. Soy César Giovanni García Cardona, médico especialista en medicina del deporte, y les hablaré de bioenergética durante el ejercicio para entender los fundamentos bioquímicos y fisiológicos de los intervalos de alta intensidad. Cuando se inicia la acción muscular, el músculo requiere energía para moverse para su contracción. Esa energía proviene del ATP, que es una molécula recargable de energía. Se recarga en los procesos metabólicos luego de la alimentación. La energía que proviene de los alimentos viene a su vez del sol. Los vegetales, a través del proceso de fotosíntesis, obtienen energía solar y la convierten en energía mecánica, la depositan, y los animales, a consumir alimento, o nosotros al consumir animales o alimentos vegetales, obtenemos esa energía en forma de glucosa o ácidos grasos. La respuesta fisiológica tiene como objetivo proveer la energía en forma de ATP. La fisiología del ejercicio es un proceso por el cual se obtiene esa energía y se le da al músculo para que mantenga su contracción a la intensidad deseada. Esa energía para recargar el ATP proviene de los alimentos o los depósitos que se derivan de ellos, como el glucógeno muscular hepático o como los triglicéridos. Estos alimentos proveen energía y recargan el ATP de cuatro formas diferentes: fosfocreatina o vía de los fosfágenos, o anaeróbica aláctica, glucólisis o llamada glucólisis anaeróbica o láctica porque produce ácido láctico, la oxidación de los azúcares llamada glucólisis aeróbica y la oxidación de las grasas llamadas beta oxidación, todos ellos con el objetivo de recargar la pila de ATP. Estas fuentes energéticas interactúan continuamente para la producción de energía en los músculos. Esto quiere decir que un músculo puede intercambiar la fuente de energía como un motor que otros diferentes tipos de gasolina, de tal modo que un músculo puede interactuar, usar la glucólisis aeróbica en un momento dado, pasar a la beta oxidación, como ocurre en los procesos de los intervalos. En este cuadro se resumen las principales características de las cuatro vías. Se ven tres porque en el último cuadro, con el nombre de aeróbico, se agrupan dos vías: la vía de la oxidación de los azúcares y la vía de la oxidación de las grasas. Los dos primeros nos interesan en los intervalos, ya que son vías que se estimulan con trabajos de alta intensidad. En la primera con menos de 10 segundos y hasta el 100% de intensidad, y en la segunda con hasta 60 segundos y una intensidad del 80 al 90% del máximo o frecuencia cardíaca máxima. La primera se denomina vía de los fosfágenos o anaeróbica aláctica, y la segunda la vía de la glucólisis, antes llamada glucólisis anaeróbica. Veamos un par de segundos del cuadro. La vía de la fosfocreatina, la primera, utiliza la molécula de fosfocreatina o PC para darle un fosfato al ADP y producir ATP. Aquí lo vemos en la gráfica. Este fosfocreatina recarga el ATP a grandes velocidades, pero por corto tiempo. Trabaja a una intensidad del 95 al 100% en ejercicios de menos de 10 segundos, con periodos de recuperación de 2 minutos luego de una serie, y básicamente se trabajan con ejercicios de potencia. Esta vía de la fosfocreatina se trabaja en entrenamientos de alta intensidad y velocidad, o un poco menor intensidad pero gran velocidad, como el caso de la potencia, en entrenamiento de repeticiones donde hacemos un ejercicio durante un tiempo determinado a muy alta intensidad seguido de una recuperación completa. En los pilométricos y en los intervalos de alta intensidad, donde hacemos un ejercicio a alta intensidad seguido de un ejercicio de menor intensidad pero sin recuperación completa, como el trabajo de la potencia. La fosfocreatina es una vía que produce las siguientes adaptaciones: mejora los depósitos de ATP y fosfocreatina, o sea que vamos a tener más energía para esos ejercicios de alta intensidad, y mejora la actividad de las enzimas que producen esto. Finalmente, lo que logramos es una mayor potencia en la ejecución de los movimientos. La siguiente vía es la glucólisis, llamada glucólisis anaeróbica, en donde el glucógeno depositado en el hígado de los músculos libera glucosa. Ella entra a la célula muscular, produce esto que se llama piruvato y rápidamente produce energía en forma de ATP, pero produce un metabolito, o por llamarlo así, un desecho llamado ácido láctico. Como estamos trabajando a una intensidad alta, se va produciendo bastante ácido láctico a una velocidad mayor de la que se puede neutralizar, y empieza a producir la fatiga. Esta glucólisis
o glucólisis anaeróbica se estimula con entrenamiento de alta intensidad más arriba del umbral, ya veremos ahora el concepto del umbral, generalmente por encima del 80% u 85% en personas demasiado entrenadas de la frecuencia cardíaca máxima o 70% de un RM. Son trabajos menores de un minuto y buscan desocupar el glucógeno para aumentar las reservas posteriores. Los tipos de entrenamiento que podemos usar para estimular la vía de la glucólisis son las repeticiones, los intervalos y los entrenamientos de fuerza de más del 75 a 80%. Y los cambios que produce son que mejora las enzimas de la glucólisis, o sea que estas enzimas que hacen que se produzca rápidamente energía a partir del glucógeno son más eficaces, mejora los depósitos de glucógeno, o sea que podemos llenar con más cantidad de glucógeno nuestros músculos o nuestro hígado sin necesidad de que se agranden los músculos, y nos facilita la aclaración del lactato, o sea que podemos trabajar a altas intensidades y aunque produzcamos mucho lactato lo podemos reciclar a través del hígado, de otros músculos y del corazón. Además produce una mejora del trabajo de la insulina, o sea disminuye la resistencia a la insulina, lo cual mejora los pacientes con diabetes y ayuda a los procesos de obesidad y sobrepeso. El umbral anaeróbico es aquella intensidad del ejercicio en la cual predomina el metabolismo glucolítico, o sea, intenso, y por tanto libera ácido láctico a una velocidad mayor de aquella con la que podemos neutralizarlo o reciclarlo. Y empieza el punto de fatiga. Empezamos a percibir la fatiga a esta intensidad, no la fatiga máxima, sino que nos damos cuenta que si nos mantenemos mucho tiempo a esa intensidad, vamos a tener que parar el ejercicio. Este umbral anaeróbico tiene unos valores aproximados. Aquí lo ven en el sedentario del 60%, vean el cuadro, en un avanzado del 75 a 80 y en un alto rendimiento entre el 78 y el 82. O sea que casi toda la población va a tener su umbral por encima del 80% de la frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad. Otra forma de determinar el umbral anaeróbico, que es la forma directa y la forma exacta, es haciendo una ergoespirometría, que es una prueba de esfuerzo con gases expirados, o haciendo una prueba de esfuerzo determinando el nivel de lactato. Aquí tenemos esta gráfica donde en el eje horizontal tenemos la intensidad del ejercicio y la frecuencia cardíaca, y en el eje vertical tenemos la concentración de ácido láctico. Si nos damos cuenta aquí, cuando una persona empieza a hacer ejercicio a baja intensidad 10% y aun cuando llega al 60% no se acumula mucho ácido láctico, máximo 2 milimoles. Pero si le aumentamos la intensidad, en este caso del ejemplo al 80%, se aumenta bruscamente el ácido láctico. Eso quiere decir que empezó a hacer un trabajo intenso, que empezó a liberar ácido láctico, pero no lo puede neutralizar. Este punto es el que se denomina el umbral anaeróbico. En algunas personas está al 80%, en otras mucho más a la izquierda. ¿De qué depende ese umbral? De la dieta, de la comida previa, de la condición física de la persona, de la temperatura, del tipo de ejercicio, de la genética de cada quien y de altura a nivel del mar. En el caso de la dieta, una dieta previa de carbohidratos nos ayuda a rendir más. Si estamos haciendo una dieta baja de carbohidratos permanentemente, seguramente nuestro umbral va a aparecer mucho más pronto, o sea, a bajas intensidades. Si estamos entrenados, el umbral se desplaza a la derecha, o sea que podemos hacer ejercicio a mayor intensidad sin fatigarnos tan rápido. Y depende del tipo de ejercicio y la adaptación, porque una persona puede tener el umbral al 80% haciendo spinning y al 50% trotando. O sea que uno se adapta al tipo de ejercicio que hace y la genética. Hay gente que genéticamente tiene el umbral más arriba o más abajo. Cuando hacemos ejercicio cerca de esas cifras del umbral, se dice que es un ejercicio intensivo, cerca o por arriba del umbral. En el caso del deportista avanzado, por encima del 85%. En el caso como aquí, si hacemos por debajo del umbral, se llama un ejercicio extensivo, como el caso aquí de la flecha, queda en el 60%. Los intervalos no es más que entrenar una fracción de tiempo por debajo del umbral, o sea extensivo, y una fracción de tiempo por encima del umbral, o sea intensivo, generalmente de un periodo más corto. Para entender mejor el entrenamiento con intervalos, veamos lo siguiente. Cuando entrenamos unos minutos a una intensidad moderada o baja por debajo del umbral, y lo intercalamos con unos minutos a una intensidad alta o por arriba del umbral. En este caso la franja verde corresponde a ejercicios por debajo del umbral
y la franja azul corresponde a ejercicios por encima del umbral y de corta duración. Si intercalamos estos dos en una secuencia de ejercicios, tendremos un entrenamiento por intervalos. Cuando esta franja azul se hace a muy alta intensidad y corto periodo y esta franja verde se hace a corto tiempo de recuperación, tendremos los intervalos de muy alta intensidad, o sea, ejercicios de muy alta intensidad cortos con una recuperación corta. Esta terminología de la metodología de entrenamiento habla de 4x1 o 2x1, donde son 4 minutos de trabajo aeróbico por 1 de trabajo anaeróbico. En el caso de 1x1 es 1 minuto de trabajo aeróbico por 1 anaeróbico. Esta es la densidad. Solo personas muy entrenadas pueden hacer un trabajo 1 a 1, 1 minuto a mediana intensidad y 1 a alta intensidad, 1 minuto aeróbico y 1 minuto anaeróbico. En el caso de intervalos de alta intensidad, puede haber trabajos de 10 segundos aeróbicos por 20 anaeróbico, pero son ciclos por 20 segundos, pero son ciclos bastante cortos de 4 minutos, como en el caso del método Tabata, que lo vamos a explicar en el taller. Finalmente, en nombre de MD Training los invitamos a leer el material preparado por MD Training para este taller y a escuchar las otras presentaciones para poder aplicar los conceptos en el taller que tendremos. Porque como decía Víctor Masudo, presidente de la Federación Internacional de Medicina del Deporte, la ciencia de nada vale si no sirve al hombre.